buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la maestra Susana Cruz Ramírez. Ella es bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es especialista en formación de formadores por el CREFAL, es también profesora de tiempo completo en el área de Ciencias Ambientales en la Universidad Iberoamericana Unidad Puebla. Es colaboradora en distintos proyectos de desarrollo para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con perspectiva de género. Y como todas las investigadoras e investigadores que hemos invitado, también tiene algunas publicaciones con temáticas referidas a género y medio ambiente. Entonces, sobre esto nos estará hablando la maestra Susana y nos estará explicando qué es lo que hace, cómo lo hace con sus estudiantes también. Y bueno, pues bienvenida Susana, qué gusto tenerte aquí, que además amiga, por cierto, quien hemos compartido también algunos intereses de investigación y de formación también. Bienvenida Susana, gracias por tenerte aquí. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos ustedes porque el poner atención en estos temas, en estas discusiones, yo creo que nunca antes como ahora se vuelve crucial. El tema de medio ambiente es algo que no es como un telón de fondo, sino más bien que es como un tema que actualmente tiene que estar en boga y que, bueno, muchas gracias, Karina, por la invitación. Pues bien, Susana, la idea es que nos vayas comentando en términos, digamos, de docencia, qué es lo que haces dentro de la Universidad Iberoamericana, es decir, en qué programas específicamente impartes clases, de qué manera tú, digamos, te vinculas con los estudiantes. Pues mira, Karina, un poco la idea de la universidad es justamente incidir en la realidad. Incidir en la realidad justamente tiene que ver con tener un abordaje muy integral de todas esas realidades con las que nosotros interactuamos y que tienen que ver no solamente con temas de derechos humanos, con temas de género, sino también revisar temas políticos, de medio ambiente. Entonces, un poco lo que yo mencionaba hace un momento es que efectivamente en muchos momentos el medio ambiente ha sido como abordado desde una perspectiva económica o desde una perspectiva de como si fuera solamente un sitio de donde estar extrayendo materiales, de donde estar extrayendo materias primas, y en la realidad tiene que ser abordado de una manera mucho más integral. Entonces, esta perspectiva desde la universidad tiene que ver con esto, con intervenir en la realidad, pero mirando como todas sus aristas. Entonces, por eso la interacción de ciencias ambientales, que además las ciencias ambientales convocan a un trabajo interdisciplinar, que justamente mi formación híbrida puede dar perfectamente para esto. Como mencionabas al arranque, yo soy bióloga de origen, sin embargo, he migrado hacia la parte social como una manera de entender todas esas realidades que como biólogo puro no puedes abordar, ¿no? Y bueno, un poco lo que mencionabas de la relación con mis estudiantes, en algún momento yo coordiné el programa de ciencias ambientales de la Ibero Puebla, que forma parte de un grupo muy reducido de programas dentro del país. Solamente son 13 programas que tienen ciencias ambientales y hasta el año pasado éramos el único programa anclado en una universidad pública que bueno, que estaba como con esta perspectiva, con este abordaje de la realidad, ¿no? Entonces, desde ese lado, y ahora ya no como coordinadora, sino como profesora de tiempo completo, la verdad es que se disfruta mucho este programa por como la serie de interacciones que se tiene con otros programas como ciencias políticas, como economía, como relaciones internacionales, como derecho, un poco en la idea esto de un diálogo como muy productivo y muy fructífero para verdaderamente tratar de llegar al fondo de las problemáticas ambientales, ¿no?
Ya. Y dime una cosa, respecto al número de tus estudiantes, ¿es un programa que tenga una demanda más o menos importante? También en cuanto a hombres y mujeres, ¿qué tanto están involucradas también las mujeres en su matrícula? En fin, de esto como de manera para tener un panorama del programa. Claro, un poco la cuestión con ciencias ambientales es que son programas muy nuevos. El programa de la Ibero Puebla debe estar desde 2010, entonces tenemos, pues ya vamos por la quinta generación egresada. Entonces, la verdad es que un programa muy interesante, como muy interdisciplinar, que esto es una bandera de batalla realmente de nuestro programa, porque al final del día lo que queremos es eso, es como establecer estos diálogos entre las distintas disciplinas a las que convoca toda la perspectiva ambiental, ¿no? Eso es lo primero. Después, tenemos un fuerte componente de presencia femenina en el programa. Esto es bastante interesante, porque si bien tenemos también una muy buena cantidad de estudiantes en esto, de estudiantes varones, también tenemos una muy buena cantidad de estudiantes mujeres. Entonces, esto me parece que es muy interesante porque de alguna manera demuestra interés de ambos géneros, pero efectivamente es una carrera con una presencia mayoritariamente femenina. Ah, mira, no lo hubiera imaginado realmente. Pero bueno, y en términos, digamos, de investigación o de, ya sea de proyectos de investigación en el que tú participas, o bien en términos de cómo vas vinculando a los estudiantes con algún proyecto de investigación que además tú decías, hacías un énfasis en la intervención que les interesa a ustedes que tengan los estudiantes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, un poco la cuestión de una carrera como la nuestra, evidentemente lo que nos plantea es estas salidas a campo, que son una constante. Si algo caracteriza a los que trabajamos medio ambiente es justamente ese gusto por estar en espacios abiertos, por estar interactuando con gente que trabaja con estos mismos temas. Entonces, nuestra presencia en el campo es vital porque es como nuestro laboratorio de prueba permanentemente. Pero además creo que desde nuestra propia formación no solamente miramos organismos. Si yo lo mirara solamente como bióloga, trabajaría especies. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente mantener ese equilibrio en el diálogo pues, con los de nuestra propia especie, ¿no? O sea, el tema de trabajar con Homo sapiens te plantea retos muy interesantes para los cuales tienes que tener una formación muy integral. Y este diálogo, al final, para algunas formaciones suele ser un poco complicado, pero en el caso nuestro tiene que ser una constante porque no podemos mirar de una manera pristina el medio ambiente sin mirar que estamos nosotros presentes, o sea, nosotros y nosotras estamos ahí. Y nosotras y nosotros con un bagaje cultural, con un bagaje social, con un bagaje de roles que invariablemente nos marca, que nos permite acceder a ciertos recursos, a ciertos espacios, que incluso nos impide acceder a otros espacios como mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí la lógica, como esta perspectiva de género, esta perspectiva de diálogo, como muy horizontal con actores de esas realidades, sí nos da como otros elementos que no todas las formaciones relacionadas con medio ambiente tienen, ¿no? Otro tipo de formaciones son mucho más, o de estar en laboratorios, o de prepararse para la gestión ambiental, o para estar en empresas, pero al final del día establecen como otro tipo de diálogo con esa realidad, ¿no? En nuestro caso, sí, el tema de aprendizaje situado es elemental, porque si no podríamos conseguir ese diálogo solo desde las aulas, ¿no? Si accedemos a laboratorios, si accedemos a invernaderos, si accedemos a como, no sé, a estar en aulas, no sé, pero el tema es que tenemos que tener como esa formación mucho más integral, ¿no? Y a mí la verdad es que por el tema de mi propia formación, que bueno, tú también eres como testiga de este tipo de transformaciones,
al final lo que a nosotros nos deja esta interacción con la realidad es esta búsqueda también como de estas perspectivas como mucho más híbridas, estas formaciones que no son como tan puras, tan asépticas, sino que al final nos llevan como a búsquedas mucho más amplias, ¿no? Entonces, esta transición de la parte biológica hacia la parte social, evidentemente es algo que, por lo menos en mi caso, yo creo que también en el tuyo, ha sido muy afortunada, porque al final del día nos abre otro tipo de dimensiones de análisis, ¿no? Y esto creo que es muy interesante. Sí, sí, comparto, ¿no? Esto de abrirse, no quedarse, digamos, reducida a la disciplina de la cual pudiéramos estar. Y dime, ahora, respecto a tu especialidad, ¿no? Tú eres especialista en esto digamos, de estar interactuando, analizando, tanto el cómo se desarrolla el medio ambiente, como sus efectos, me imagino yo que podemos, y las causas de algunos efectos, sean positivos o negativos. Entonces, en ese sentido, sobre tus hallazgos de investigación, ¿cuál sería tu perspectiva en dos sentidos? En términos de, digamos, lo que se está presentando en términos de cambios de clima, si esto tiene que ver con medio ambiente, de qué manera afectamos como ser humano y también el entorno. ¿Tú qué nos podrías comentar sobre eso? Pues mira, estamos justamente como en un momento clave justamente para este análisis. El tema del COVID-19 nos ha convocado a muchos y a muchas como para hacer una pausa y replantearnos muchas situaciones. El cambio climático al final es como lo que nos debería ocupar en buena medida en términos de las reflexiones, en términos de cómo nos adaptamos, en términos de cómo mitigamos todas nuestras acciones. Porque al final del día el medio ambiente nos está demostrando que es poderoso, que nosotros estamos inmersos en esto, por más que estemos en las ciudades, al final seguimos formando parte de la naturaleza. Y esto es algo muy afortunado, pero mucha gente está terriblemente lejos de todas estas situaciones. Y terriblemente lejos en el sentido de la percepción, en el sentido de los haceres cotidianos. Entonces creo que tenemos que hacer una pausa enorme en este sentido. Creo que entonces este tipo de altos nos sirven para la reflexión, nos sirven para replantearnos como sociedad qué queremos a futuro. Este es solamente como un momento que nos parece eterno, realmente este encierro nos está pareciendo eterno, pero nos va a parecer mucho más eterno cuando tengamos un problema de deforestación tan brutal, más brutal del que ya tenemos, y entonces los servicios ecosistémicos de los que dependemos no los tengamos. El tema del agua que nos va a convocar en los próximos años, ya nos convoca ahora, pero nos va a convocar de una manera mucho más poderosa en los próximos años, es algo que tendríamos que estarnos repensando. El tema con el cambio climático, las inundaciones que puede estar habiendo a escala global, la migración ambiental que ya se está dando en estos momentos, nos va a llevar a replantearnos muchas situaciones como ciudades, desde el ámbito rural, desde el ámbito urbano. O sea, tenemos ahí como muchas posibilidades de reflexión, pero muchos pendientes que hacer, porque todo el tema ambiental ha sido discutido en en muchos eventos internacionales. El tema más bien es cómo vamos a abordarlo para entonces tomar acciones muy concretas, poder hacer alianzas entre países, porque además se reconozca o no se reconozca el cambio climático nos está diciendo que existe. Entonces, no vamos a poder de alguna manera como minimizarlo. Tenemos que adaptarnos perfectamente a él. Y si no nos adaptamos, pues ya tendríamos que ir viendo cómo vamos mitigando, ¿no? Pero no lo estamos haciendo. Entonces, tenemos ahí como una serie de cuestiones pendientes y tenemos que revalorar nuestro espacio como una especie más en este planeta. Entonces, desde ahí, un poco citando al Papa Francisco, que además fue
un tema bastante de avanzada, el tema de la encíclica Laudato Si. Tenemos que reflexionar quiénes son quienes más están padeciendo toda esta serie de cambios. Desafortunadamente tiene que ver con los más pobres de la tierra, como lo menciona el Papa Francisco. Entonces tenemos que ver cuáles son las estrategias que vamos a seguir nosotros para ponderar esta serie de eventos que ya no son tan atípicos, se están volviendo una constante. Entonces, tenemos que ver a manera de estrategias desde la economía, desde la ciencia política, desde todos los frentes, cómo vamos a abordarlos, ¿no? Porque no son poca cosa, tenemos que darles ya como una dimensión de qué está sucediendo. Por ejemplo, esta cuestión del COVID que citaba yo al inicio, pues básicamente tiene que ver con que los humanos estamos invadiendo territorios que no son precisamente los nuestros. Entonces, no es un murciélago el que nos causa daño, sino más bien son las acciones que nosotros estamos siguiendo en este antropoceno, en el que, pues evidentemente, llevamos la batuta, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Y eso tenemos que cuestionarlo de una manera profunda, muy reflexiva, porque las consecuencias están siendo graves, bastante graves. La Amazonía se nos acaba de quemar y se ha estado quemando subsecuentemente, pero en las dimensiones en las que sucedió, pues vamos a ver entonces cuáles van a ser los cambios que vamos a tener a nivel global en estos tiempos, ¿no? Sí, bueno, hay muchos temas para reflexionar, ¿no? En este sentido. Y bueno, al inicio también mencionábamos tu especialidad de analizar género y medio ambiente. ¿En qué sentido lo haces? ¿Cómo lo has hecho? Si nos pudieras contar. Claro, hay un poco el abordaje que yo tengo es desde la parte de tecnología y un poco en la relación que muchos externos establecemos a la hora de trabajar en las comunidades, básicamente en las comunidades rurales. Y los hallazgos que yo he encontrado tienen que ver con sí, una generación de alternativas, que eso es evidente, pero muchas de estas alternativas conducen a una diversidad de caminos que no necesariamente todos los técnicos tienen en la mira, que esto es importante revisarlo. Sobre todo cuando hablamos de género y de roles de género, tenemos que tener como mucho tiento cuando trabajamos en comunidades, porque al final del día llevamos una perspectiva que en muchos casos, y aun cuando seamos mujeres, es totalmente occidentalizada. Entonces, de repente irrumpe en las formas de hacer las cosas en las comunidades, en las perspectivas que las mujeres puedan guardar sobre sí mismas, en las lógicas de poder que existe hacia dentro de las familias y que no solamente tienen que ver con ellas y sus decisiones, sino a veces las decisiones que puedan tomar sus esposos, sus hijos, en torno a lo que debe ser el actuar de una mujer en una comunidad. Entonces, toda esta serie de situaciones que si bien en muchos casos son positivas, en algunos otros casos pueden tener consecuencias graves, incluso de violencia hacia las mujeres o incluso de un posicionamiento diferenciado entre algunas mujeres y otras, como esta lógica de liderazgos entre mujeres que algunos pueden ser muy benéficos y que pueden ser como muy para el bienestar de todas, pero que en otros casos no se dan de esta manera, ¿no? Y que tienen que ver con sus historias personales, con sus historias de familia, con la participación anterior o posterior incluso que ellas hayan tenido después de estos proyectos. Entonces creo que ahí hay mucho que mirar en torno a esto y mucho desde el planteamiento de esas estrategias. Hay que revisarlo muy bien porque si no nosotros tenemos un problema grave en términos de cuál es la manera en cómo nosotros intervenimos en las comunidades. Y la idea es llegar a plantear proyectos de desarrollo y de una vida digna, pero nosotros tenemos que tener como estos distintos escenarios y estar preparados con un bastimento de herramientas como para saber
hacia dónde vamos a intervenir y si alguna situación inesperada surge, saber exactamente cómo podemos hacerlo. Lo ideal, por supuesto, sería tener un equipo interdisciplinar que pudiera estarnos colaborando, pero la realidad mexicana nos plantea pocos recursos para la investigación, cada vez mucho más castigados, y entonces, pues no es como tan sencillo estar en esta lógica ni integrar equipos tan grandes. Pero la cuestión ahí creo que es como tener la mayor cantidad de herramientas que podamos, de tal manera que aprendamos de nuestra propia experiencia constantemente, ¿no? Entonces, ahí. Y la otra cuestión que me parece importante desde esta parte de la tecnología, pero también desde el manejo del territorio y desde cómo se puede tener decisiones sobre este medio, que al final no solamente pasa por la tecnología, sino que también pasa por las decisiones que se toman sobre ese manejo del territorio. Que en muchos casos y en comunidades migrantes, que es como la última parte de mi proceso de investigación, tiene otras dinámicas, desde las mujeres que pueden tomar decisiones porque ellas son quienes detentan la propiedad de la tierra, como las que todavía toman decisiones a través de las familias o a través de un esposo que opera a muchos kilómetros de distancia, pero que tiene un seguimiento muy claro y muy preciso por vía telefónica o por internet. Entonces, hay ahí como una serie de realidades que se conjuntan en esta realidad tan grande que es México, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí como algunos de los temas que nos convocan. Híjole, bastante amplio también. Y cuando tú dices que toman se toman decisiones vía remota, ¿no? Por cualquier modalidad, ¿te refieres a que son los hombres los que están determinando las decisiones o las mujeres? ¿O son los hombres los que están influyendo sobre las decisiones de las mujeres que están en los territorios in situ? No sé. Pues ahí yo creo que hay todas las experiencias. Yo creo que dependen mucho de los sitios que estemos hablando, pero por supuesto que hay mujeres que toman decisiones, que son dueñas de la tierra, que incluso han sido heredadas. A mí me ha tocado incluso verlo de parte de las familias de sus esposos, en la lógica de que pueden manejar mejor las decisiones. Sin embargo, hay otras muchas que siguen recibiendo órdenes de la familia con la que se quedan, que en muchos casos es la familia de los esposos, llámese la suegra, llámese el suegro, o decisiones que vienen de parte de los esposos, pero que ni siquiera son comunicadas ni consensadas directamente con ellas, sino con la familia de ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí creo que hay como todas las maneras y como los estilos de tomar decisiones. Entonces, ahí creo que en muchos casos las mujeres no son precisamente quienes toman la decisión final, y esto me parece que, siendo ellas las que interactúan con esas realidades, creo que serían las que podrían tomar decisiones muy adecuadas, pero no necesariamente se hace de esta manera, ¿no? Entonces, ya sea de cerca o a distancia, estas cosas siguen sucediendo. Y me parece que por ahí hay todavía muchísimo que trabajar en términos de, pues desde la política pública hasta en términos de la formación de qué significa ser mujer dentro de las familias, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde muchos feminismos están saliendo públicamente. Y bueno, el tema de las mujeres rurales me parece que también tendría que emerger de una manera mucho más clara, porque conflictos de las mujeres hay en todos lados y en todos los espacios. Entonces sí sería como digno de la reflexión todo esto, ¿no? Claro, gracias. Y una última cosa nada más.
¿cuáles son los retos que ustedes han enfrentado tanto como profesores, investigadores, como estudiantes en estos procesos que nos contabas de intervención? Me refiero al contexto en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que no podemos salir, no pueden ir a hacer todo este trabajo de análisis cercano con la realidad. ¿Cuáles son los retos que ustedes han enfrentado en ese sentido? Los retos que ya teníamos de antes también. Y creo que yo dividiría como un antes del COVID y un después del COVID. Antes me parece que como mujeres, y no soy la única que lo dice, al final el asunto de ser mujer te marca en buena medida en el trabajo de campo. Eso es innegable. Y entonces el tema, por ejemplo, para nosotros de entrar a la montaña, siempre necesitamos guías de campo que nos acompañen. Si tienes toda la confianza, y por lo menos en mi caso, siempre he agradecido muchísimo a los hombres en las comunidades que han podido acompañarme a este trabajo de campo, ¿no? Y en mucho ha sido como la interacción con sus propias familias, que esto ha sido maravilloso. Yo he corrido con mucha suerte. Algunas otras colegas no necesariamente han corrido completamente con toda esa suerte, pero la verdad es que siempre plantea un reto el ser mujer en el trabajo de campo. Eso es inevitable. La otra cuestión que veo importante tiene que ver con la inseguridad en el país. La inseguridad invariablemente hace que no entres a todos los territorios que te gustaría entrar, que haya como sitios a los que dejes de ir. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo de campo, hubo algunos momentos en los que dejamos de ir a algunos sitios en los que tradicionalmente íbamos, porque evidentemente son territorios que se vuelven complicados a la hora incluso hasta de acampar o de hacer muestreo. Muchos de los muestreos en ciencias biológicas tienen que hacerse en distintas horas del día. Si nos toca de repente como que algún muestreo sea importante para hacer como en una hora que parece no adecuada, pues efectivamente nos puede traer complicaciones, ¿no? Y en este momento de COVID, me parece que efectivamente nos hemos tenido que resguardar en casa, pero yo creo que este momento nos da para muchas reflexiones. Entonces, el tema del COVID y los murciélagos y el tema de COVID y la arremetida de los humanos en espacios naturales, al final sí nos da mucho para aparecer en la escena pública, lo cual me parece muy afortunado. Entonces, creo que ahí sí tendríamos que centrar las reflexiones muchísimo más. Por fortuna, nosotros no solamente salimos a campo a muestrear, sino que también estamos escribiendo, estamos como participando en congresos, estamos como llevando esta voz ambiental a muchos espacios. Entonces creo que aunque en este momento nos hemos tenido que resguardar, no necesariamente estamos como sin aparecer. El tema ambiental, qué bueno que haya sucedido, qué malo que haya sucedido de esta manera, en realidad está emergiendo como una cuestión nodal que ojalá jamás se vuelva a postergar. El tema económico, por supuesto, tiene una importancia total, o sea, muy evidente, pero tenemos que tomar en consideración toda la parte ambiental, porque si no, pues ya estamos viendo las consecuencias y pueden ser muy graves y seguramente si no lo visualizamos va a ser muchísimo más grave, porque entonces tendrá que ver con disponibilidad de recursos que nos sirven para sobrevivir. ¡Ay, wow! Pues muchísimas gracias, Susana, con este panorama. Pues, como ven ustedes, estos son los temas que seguimos abordando en Ciencia en la Universidad. En este caso, pensar el medio ambiente con una perspectiva de género también, pero pensarlo, como lo acaba de decir la maestra Susana, pensarlo en términos de no menos que la supervivencia humana y seguramente viva de cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, pues, eso es todo y esperamos que les haya gustado este programa. También le pedimos a la maestra Susana, si quieres despedirte con algún mensaje en general para ir cerrando el programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por dar importancia a todos estos temas, por mantener este diálogo.
Y pues nada, esperemos que tanto la perspectiva de género en medio ambiente y toda la parte de esta reflexión con respecto a cambio climático, pues pueda permanecer en la palestra y que no se oculte de ninguna manera y que siempre permanezca como visible por el bienestar de todos y de todas nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias y que pasen buen día.